Científicos dicen que esta tradición de sobar coyunturas o articulaciones no tiene sentido, y la medicina explica que las diarreas por lo general ocurren por infecciones intestinales y estas infecciones suelen ser autoeliminadas, se llegan a quitar automáticamente en pocos días, y las personas creen que se elimina por haber sido sobado. Es por esa razón que los médicos en estos casos solo recetan hidratantes mientras la infección pasa. No hay tratamientos para ello a no ser que exista sangrado o pus. Sin embargo, muchas personas aseguran encontrar o dar alivio en el hecho de sobar las articulaciones, aunque muchos médicos dicen que no hay conexión alguna entre las articulaciones y el estómago. Giovanni, ¿por qué los gatos le tienen miedo al agua y por qué cuesta tanto perderlos? El gato común es una degeneración del gato montés, pero el tiempo lo fue convirtiendo en un animal más pequeño. Y estas especies son a su vez familia del tigre. Precisamente el nombre científico del tigre es Felis tigres y el del gato es Felis gatus. Tomando en cuenta este antecedente, veremos que el gato, además de su gran agilidad, tiene buen sentido de orientación. Es un animal de altura, lo que le permite tener mejor panorama del lugar donde se desenvuelve, y además tiene los bigotes que son como radares que le ayudan también a orientarse. Por naturaleza el gato es un animal de campo que recorre territorios sin extraviarse por su gran sentido de ubicación, apoyado por el olfato y la visión. Por eso no es fácil que se extravíe. Pero además de todas esas características, el gato tiene habilidad para defenderse en el agua. No le teme, es un buen nadador incluso. Característica tomada quizá del tigre de Bengala que tiene esas facultades. Profe, ¿por qué razón cuando vamos a la carnicería pedimos un pollo o una gallina? ¿Por qué no pedimos un gallo? Existe un comportamiento popular que hace que un gallo generalmente no se sacrifique como alimento, por ser el jefe del gallinero, por ser padrote, porque habitualmente hay uno solo o pocos en el corral y sobre todo porque su carne resulta ser dura. En cambio, las pobres gallinas suelen ser muchas en el patio o en el gallinero, tienen una dieta muy variada porque comen de todo un poco y eso hace que su carne sea suave y sustanciosa. Lo mismo ocurre con el pollo, que es un macho o una hembra joven de la especie y que por ser joven precisamente, su carne es también suave. Es por esta razón que al pollo y la gallina se les pide como alimento y el gallo no se incluye generalmente en el menú. Giovanni, ¿por qué el Vaticano lleva ese nombre? ¿A qué se debe que lo hayan nombrado de esa forma? El Vaticano es considerado un país, uno de los estados más pequeños del mundo. Y el hecho de que allí esté la jerarquía católica no tiene que ver con la religión ni con lo católico. Ocurre que allí donde se encuentra el Vaticano hubo un sitio abandonado en tiempos del Imperio Romano. Este lugar se llamó la Colina Vaticana. Era un lugar donde nadie llegaba, una especie de bosque en las afueras del centro de Roma. Cuando el apóstol San Pedro muere, es enterrado en ese lugar, y siglos después el emperador Constantino, en el año 330, ordena hacer una basílica en ese sitio en honor a San Pedro. Muchos años después esa basílica fue reconstruida y los católicos deciden mantener allí el lugar donde se desarrolla la Iglesia Católica. Precisamente en 1937 se hacían trabajos de remodelación en el altar mayor del Vaticano y se encontraron restos que los arqueólogos determinaron eran los del apóstol Pedro. Es la razón por que el Vaticano lleva ese nombre. Dicen que el ejercicio es bueno para la salud. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Se puede demostrar? ¿Es científico? Científicos dedicados a investigar qué tan efectivo es el ejercicio utilizaron ratones para su experimento. Algunos de ellos fueron obligados a realizar ejercicio en una rueda de andar durante 45 minutos y varias veces a la semana, mientras que el resto se pasaba el tiempo recreándose y sin mover las patas. A los ratones utilizados se les aplicó sustancias que los hacen envejecer más rápidamente. Sin embargo, los resultados mostraron que después de 5 meses, cuando los ratones tenían el equivalente de 60 años humanos, los ratones que habían hecho ejercicio, según los científicos moderado pero constante, parecían ratones salvajes más jóvenes, sanos y activos que sus compañeros sedentarios. Los vagos apenas podían moverse y habían perdido gran parte de su pelo. Por si fuera poco, también eran menos sociables y menos fértiles. Cada tejido y cada órgano examinado por los investigadores era más sano en los ratones que practicaban deporte, y estos resultados, aseguran, pueden aplicarse en humanos. Cuando una persona pierde el conocimiento, ¿qué es lo que se desconecta en el cerebro? La conciencia es una de las tantas funciones del cerebro y la que nos permite contacto con el medio externo razonablemente.
es propiamente una función de la corteza cerebral. Cuando el cerebro se lleva un golpe, o se baja el azúcar, o llega poca sangre a él, esas áreas de la corteza se desconectan y de inmediato el cerebro deja de ser consciente de las percepciones, del mundo que nos rodea, aunque las otras áreas del cerebro sigan funcionando. Por eso podemos respirar y se mantiene la presión sanguínea, por ejemplo. Es una respuesta del cuerpo que, para explicarla sencillamente, podríamos decir que si no hay suficiente sangre, el cerebro desconecta el mecanismo para que la persona caiga y así la sangre de la parte baja del cuerpo llegará más fácil a la cabeza. Por eso, cuando una persona desmaya, es recomendable ponerle los pies en alto. Siempre que una persona pierda el conocimiento, por la razón que sea, debe ir al hospital aunque se sienta bien, para asegurarse que no hay daño en el cerebro. ¿Cuánto dura un hámster en gestación? Un hámster dura 1 mes en gestación. Son roedores que tienen el útero dividido en 2. La hembra puede estar preñada y en celo a la vez. Estos animalitos, familia de las ratas, pero de diferente rama, puede tener de 4 a 10 crías por parto. Un hámster puede vivir por lo general unos 5 años, aunque se da el caso, como en todas las especies, de algunos individuos que sobrepasan esa edad sin problema alguno. ¿Cómo tejen las arañas su primer hilo y lo pasan de lado a lado? Las arañas empiezan el tejido de su tela de diferente forma, de acuerdo con el tamaño de la especie. Cierto tipo de araña lo hace caminando. Pega el hilo en un punto determinado y luego se desplaza caminando y soltando hilo hasta el otro lugar donde decidió instalar su tela. Y después empieza a desarrollar su tejido, que los hay de muchas formas. Hay tejidos de un solo hilo y otros que son orbiculares, o sea, los circulares. Y existen otras especies que aseguran su primer punto y el otro lo pegan, dejándose llevar por el viento hasta otro puesto distante. Lo hacen así las arañas de poco peso, que aprovechan precisamente esa cualidad para tomar el viento como medio de transporte. Claro, ayudadas a soportarse del mismo hilo que pegaron primero en un punto de su nido. Por lo general, las arañas producen un tejido cuando están pequeñas y lo cambian al crecer. ¿Una persona que hable varios idiomas podría tener problemas cerebrales? Se ha creído que aprender 2 lenguas podría causar confusiones cerebrales, sobre todo en el caso de los niños, pero investigaciones realizadas sobre el tema parecen echar por tierra esa versión. Estas demostraron que usar 2 idiomas cada día conseguía retrasar un promedio de 4 años la aparición del Alzheimer, y hasta puede ser beneficioso contra la demencia. Se llegó a la conclusión de que el bilingüismo no solo mejora la atención, sino que también se entrena la memoria de estas personas, como si fuese una especie de gimnasia mental. Y el siguiente paso va a ser comprobar si, además de una mejora cognitiva, el bilingüismo también provoca cambios físicos en la estructura del cerebro. Otras investigaciones demostraron que todas estas ventajas no significan que las personas bilingües sean más inteligentes, ni que aprendan mejor. Demuestran, eso sí, que pueden procesar varias tareas al mismo tiempo y despreciar rápidamente la información poco importante que percibe su cerebro.